nunca he podido entender por qué los chicos, a la persona que tiene paciencia, que tiene firmeza en sus principios, que tiene valentía para defenderlos, les dicen templados. Es un templado, es una templada, porque en verdad se requiere hacer acopio de tremenda templanza para poder escuchar con tranquilidad tantas mentiras, tantas calumnias, tantas verdades a medias, tanta grosería. Aquí, hoy, entre tantas otras cosas, por ejemplo, escuché de alguien que veo que ha hecho del desparpajo, de la grosería, su forma de comportarse, llena de soberbia, y bien dice el pueblo, que quien con lobo se junta, a aullar aprende. Dijo que la famosa década ganada, que no es más que la década robada, la década saqueada. Quiero decir, compañeros y compañeras, que esa famosa década saqueada a la que hace alusión, seguramente no la ha entendido porque cuando salió de Esmeraldas ya no sabe los problemas que tienen y las soluciones que se han dado. Por ejemplo, debo decir que esta es una década ganada, desde luego, para Esmeraldas, que ha recibido 1.600 millones de dólares en obras. Allí está el complejo de puentes, allí están las vías, allí está el aeropuerto internacional, el puerto pesquero, allí está también ese malecón hermoso que se constituye en un emblema para iniciar y convertir a la capital de Esmeraldas en un polo de desarrollo turístico. Allí, compañeros, también hemos escuchado hablar de ese endeudamiento irresponsable. Seguramente es endeudamiento irresponsable haber prestado al BID 130 millones de dólares para que Esmeraldas, de una vez por todas, dentro de poco tiempo, salga precisamente de esa situación terrible en la que estuvo sumida, no solamente por la indiferencia de los gobiernos de turno a nivel nacional antes de la Revolución Ciudadana, sino por los malos administradores locales. A eso le llaman gasto irresponsable, endeudamiento irresponsable. Quiero decir también que en el año 2003 yo fui en una visita a Manabí, y a pesar de que de allá son mis ancestros paternos, decidí que ya no iría más hasta que se mejoraran las condiciones, o si no había de repente algún acto muy fuerte que me obligara a ir, porque Manabí, como Esmeraldas y como todo el país, estaba destrozado. Ir a visitar cada una de nuestras ciudades, a cada uno de nuestros familiares o amigos, era una verdadera obra titánica, porque las carreteras de la patria no existían como tales. Parecían caminos vecinales llenos de baches. Luego, en el 2010, cuando regresé a Manabí, me encuentro con esa tierra distinta, trabajos por todos lados, y quienes la visitábamos, cómo sentíamos que la patria allí que se construía la patria. Eso se debía al gobierno de la Revolución Ciudadana. Y es que, compañeros, el endeudamiento no es bueno ni malo por sí. El endeudamiento es según los objetivos que cumple. El endeudamiento en la Revolución Ciudadana permitió invertir y mejoró la competitividad del sistema durante toda la década. La inversión pública permitió atenuar los impactos negativos de los choques externos. El promedio de la inversión pública, que de 2000 al 2010 fue del 4.73 y de 2007 al 2016 se convirtió en el 11.60%.
casi 3 veces más que el periodo anterior. Y siempre están señalando del gasto irresponsable, están señalando de la inversión irresponsable, pero hoy también escuchamos, y por eso estoy de acuerdo con Augusto cuando dijo de aquellas conveniencias para señalar algo. Pues hoy escuchamos por un lado que el gasto público, que es exagerado, que hay que disminuirlo, pero por otro lado también escuchamos aquí mismo que dicen que por qué no se invierte más, no hay más recursos para la inversión pública. También hemos escuchado que se señala que está exagerado el monto para pagar sueldos. Señores y señoras, para la Revolución Ciudadana, ese monto no es un simple monto de sueldos. Para la Revolución Ciudadana, eso tiene que ver con la inversión social que debe mantener la salud, la justicia, la tranquilidad, el trabajo para los seres humanos. Es la inversión en el ser humano. Esa es la gran diferencia, porque mientras se piensa en que cada vez más hay que invertir más recursos para mejorar empresas, la Revolución Ciudadana ha privilegiado al ser humano. Y quiero aprovechar la oportunidad para pedir respeto para ese pueblo ecuatoriano, porque cuando dicen que sí, que han ganado, como si fueran tratando de borregos a quienes han dado el triunfo a la Revolución Ciudadana, esa es una falta de respeto a ese pueblo que ha recibido las obras y que por eso, de manera consciente e inteligente, poniendo en práctica los valores que nacen de su alma, ha dado el voto por la Revolución Ciudadana. Negar esto es aludir a nuestro pueblo digno, que recobró esa dignidad. Nuestro pueblo que como Ecuador recobramos también la soberanía cuando se revisaron esos contratos petroleros, porque debemos recordar que no se tuvo recursos únicamente porque subió el precio del barril del petróleo. Se tuvo los recursos para construir tantas obras en el país, porque se revisaron esos contratos de ignominia, que creo que por ahí pretenden regresarlos otra vez. Esos contratos que se llevaban el 80% a las transnacionales, dejándole al país, al dueño de sus recursos, el 20%. Ese líder histórico, nuestro compañero Rafael Correa Delgado, revisó esos contratos señalando que nuestros recursos son para los ecuatorianos. Y entonces el 80% de esos recursos por ingresos petroleros son y han sido por el país convertidos hoy en obras que vemos a lo largo y ancho de la patria. Solamente quienes están ciegos del alma o limitados por tanto odio no pueden reconocer la obra que se ha realizado en estos 10 años. Desde luego que no es suficiente, desde luego que falta, desde luego que nunca hemos dicho que se lo ha hecho todo. Por eso estamos aquí, por eso el pueblo votó por la Revolución Ciudadana, para que continúe esa política de servicio al pueblo, para que mejoren sus condiciones de salud, para luchar por ese buen vivir que todos anhelamos en la Revolución Ciudadana. Un minuto, señor asambleísta. Puesto que este informe de la proforma presupuestaria está basado en el artículo 292 de nuestra Constitución, se enmarca en el artículo 295 en cuanto a su trámite, en el artículo 371, y que también tiene presente el cumplimiento del 290 en relación con el endeudamiento público, artículo que establece que éste servirá únicamente para programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago, especificando que se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes y siempre que no afecte a la soberanía, los derechos y el buen vivir. Que asimismo cumple el artículo 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
El artículo 123, en cuanto a la consideración de la deuda pública y a su reglamento, el artículo 135, que establece no más del 40% del PIB como monto total del saldo de la deuda pública. Y quiero señalar, como lo dijo el compañero Esteban Melo, precisamente fue la Revolución Ciudadana la que puso este tope para la deuda pública, para el endeudamiento, porque ya se ha dicho aquí, por ejemplo, en el gobierno de Febres Cordero, se llegó hasta el 90.5% del endeudamiento, y así otros tantos más, teniendo presente en que se hará el cálculo respectivo sobre los estados consolidados de la deuda pública correspondiente a cada ejercicio fiscal de conformidad con el Manual de Estadística de Finanzas del Fondo Monetario Internacional. Y en este caso, compañeros, quiero aclarar, sí se toma como relación aquello que establece el Fondo Monetario Internacional, pero jamás en nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana hemos agachado la cabeza ante aquellas propuestas, ante aquellos señalamientos que el Fondo Monetario Internacional hacía a otros gobiernos para entregarles los recursos. Concluyó el tiempo, señor asambleísta. Voy a terminar como también aquellos compañeros que han venido de otros movimientos y partidos. Antes no existía la Revolución Ciudadana. Ellos estaban en un cauce y cuando encontraron ese cauce correcto, que hacía empatía con sus comportamientos, vinieron acá. Pero nunca como corporación. Acá ni el PRE, ni socialcristianos, ni ningún otro ha venido a imponer su agenda. Esa es la gran diferencia. Entonces, concluyó el tiempo, señor asambleísta. Termino, señor. Concluyó el tiempo, señor asambleísta. Por favor, señores asambleístas.